Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Lengua y Literatura. Hoy analizaremos uno de los casos más complejos y oscuros de la literatura argentina, el de Juan Pablo Castel y María Iribarne, protagonistas del Túnel, de Ernesto Sábato. Antes de empezar, queremos escuchar la voz del propio narrador para marcar el tono de la obra. Castel se presenta de forma perturbadora. Susurro frío, con pausas largas entre las palabras, una sonrisa contenida que no llega a los ojos. Hasta cierto punto, los criminales son gente más limpia, más inofensiva. Esta afirmación no la hago porque yo mismo haya matado a un ser humano. Es una honesta y profunda convicción. Y más adelante, su ironía y peligro aparecen sin filtro. En lo que a mí se refiere, debo confesar que ahora lamento no haber aprovechado mejor el tiempo de mi libertad, liquidando a 6 o 7 tipos que conozco. Con estas confesiones iniciales, comprendemos por qué la novela nos obliga a leer entre la lucidez y la locura. Comencemos con la mirada psicológica de Yanela. Gracias, Yasmín. Desde la perspectiva psicológica, Juan Pablo Castel es un personaje obsesivo y aislado. Sus propias declaraciones muestran una mezcla de autoconciencia y arrogancia que resulta inquietante. Por ejemplo, cuando él dice: Hace rato que me importan un bledo la opinión y la justicia de los hombres. Supongan, pues, que publico esta historia por vanidad. Luego matiza esa vanidad con una confesión que busca comprensión. Me anima la débil esperanza de que alguna persona llegue a entenderme, aunque sea una sola persona. Y añade la terrible ironía de su destino. Existió una persona que podría entenderme, pero fue precisamente la persona que maté. Estos fragmentos revelan dos cosas. Por un lado, la conciencia de su propia excepcionalidad. Él dice: solo yo veía la perfección de aquel cuadro. Y por otro, la necesidad de ser comprendido a cualquier precio. Esa necesidad se vuelve obsesión. Castel no es un psicópata que actúa sin motivo. Se siente herido por su incomunicación. Lo vemos en frases que mezclan envidia y soledad, como por ejemplo: confieso que en un tiempo les tuve mucha envidia, porque aunque nunca fui mujeriego, o quizá precisamente por no haberlo sido, en 2 o 3 oportunidades, lamenté no poder comunicarme con una mujer. Esa envidia y esa incapacidad para comunicarse desembocan en una fijación hacia María. Sentí que el amor anónimo que yo había alimentado durante años de soledad se había concentrado en María. Es el fenómeno clásico de la transferencia, todo un mundo interior depositado en una sola figura externa. La progresión hacia la violencia se muestra en actos, concretos y en recuerdos que él mismo relata con culpa y asombro. Ya era como si nos hemos tuteado, y enseguida supe cómo eras, y quién eras, cómo yo te necesitaba y cómo también yo te era necesario. Y sin embargo te maté. Y he sido yo quien te ha matado. Yo que veía, como a través de un muro de vidrio sin poder tocarlo, tu rostro mudo y ansioso. Yo tan estúpido, tan ciego, tan egoísta, tan cruel. Ese pasaje es clave, demuestra la contradicción entre la lucidez del narrador y sus actos irracionales. Él reconoce su propia estupidez y crueldad al cometer el crimen. Además, la violencia física aparece descrita en escenas donde intenta arrancar garantías del cuerpo ajeno. Otros días, en cambio, mi reacción era positiva y brutal. Me echaba sobre ella, le agarraba los brazos como con tenazas, se los retorcía y le clavaba la mirada en los ojos, tratando de forzarle garantías de amor, de verdadero amor. Ese forcejeo entre la necesidad afectiva y la carencia de comunicación es la esencia psicológica del personaje. Busca amor como quien busca una prueba, sin aceptar la autonomía del otro, y así la lucidez se transforma en impulso destructivo. Gracias, Yanela. Desde el punto de vista social, El Túnel se publica en 1948, en una Argentina atravesada por la posguerra, el primer peronismo y un clima de descanto colectivo. Sábato, que había abandonado la ciencia y la militancia política para dedicarse a la literatura, plasma en Castel el reflejo de un hombre que no encuentra su lugar en un mundo que cambió demasiado rápido. El personaje no está solo porque quiera, está solo porque su época lo empuja a desconfiar del todo. Lo dice con frialdad. Hace rato que me importan un bledo la opinión y la justicia de los hombres. Ese rechazo a la sociedad no es un simple capricho, es un síntoma de alienación.
La novela retrata una Buenos Aires moderna, urbana y fragmentada, donde las relaciones humanas se vuelven superficiales y donde el individuo se siente irrelevante frente al ruido colectivo. Castel desprecia esa superficialidad. Esta gente es frívola, superficial. Gente así no puede producir en María más que un sentimiento de soledad. Gente así no puede ser rival. La frase condensa la tensión social del periodo, la búsqueda desesperada de autenticidad en medio de una cultura que se desliza hacia la apariencia y la comodidad. En este sentido, Castel no solo es un asesino, sino una metáfora del sujeto moderno, lúcido, crítico, pero incapaz de comunicarse o de amar sin destruir. Sábato utiliza su historia para cuestionar la pérdida de valores espirituales en la sociedad contemporánea. Castel encarna al artista que no soporta una banalidad del mundo, pero su rechazo lo lleva a la autodestrucción. El túnel termina siendo, así, una radiografía moral de la posguerra, donde el progreso técnico convive con la sociedad y la desesperación humana. Gracias, Erika. Desde la perspectiva de género, la lectura de El túnel revela dinámicas de posesión, control y violencia simbólica que terminan materializándose en violencia extrema. Castel entiende a María como un objeto que debe confirmar su identidad. En cierto modo, me pertenecía. Esta frase es terriblemente explícita. El núcleo del problema es que Castel confunde pertenencia con amor. Sus palabras demuestran una concepción posesiva del vínculo. Hasta el hecho de tutearme me dio la certeza de que María me pertenecía. Era mía, y solo mía. Estás entre el mar y yo. En ese instante no existía nadie más. El mundo se borraba y quedábamos únicamente nosotros dos, encerrados en mi amor, en mi dominio. Cuando esa posesión no obtiene la respuesta esperada, él recurre a la violencia y a las amenazas explícitas. Si alguna vez sospecho que me has engañado, le decía con rabia, te mataré como un perro. Esta frase deja a la vista la dimensión patriarcal y autoritaria, el hombre que reclama control sobre el cuerpo y el deseo de la mujer y que confunde el derecho con el mandato. La novela registra no solo la violencia física, sino la violencia emocional, humillaciones, chantajes y coerción. Castel lo confiesa de manera brutal. No vacilé en someterme a las humillaciones más grandes, besar sus pies, por ejemplo. Acto que él mismo presenta como humillación y estrategia. El punto importante desde la perspectiva de género es que estas prácticas no nacen en el vacío, se inscriben en una cultura que todavía naturaliza control y posesión. Y así la tragedia no resulta solo de un desequilibrio individual, sino de estructuras sociales que toleran y alimentan formas de dominación. En conjunto, el túnel sigue vigente porque nos obliga a leer la intersección entre angustia individual y realidad social. La psicología del sujeto y el clima histórico se entrelazan. Y su crítica a la frivolidad social lo coloca en un punto de confrontación con su época. Esta gente frívola, superficial. Esa mirada explica parte del desprecio y la desidia hacia la comunidad. El remate es la tragedia de un amor que no fue capaz de nombrarse. Amaba desesperadamente a María y no obstante la palabra amor no se había pronunciado entre nosotros. Esa frase resume el nudo, una pasión profunda expresada de modo destructivo y sin los recursos de diálogo necesarios para transformarla en vínculo sano. Desde género, no podemos olvidar los episodios de coerción y humillación, los forcejeos, las amenazas, el intento de usar la vergüenza y la dependencia como armas. Él mismo recurre al chantaje emocional. Si no venís, me mataré, repetí por fin. Pensalo bien antes de tomar cualquier decisión. Ese uso del propio daño como herramienta de control revela el grado de manipulación. Antes de cerrar, escuchemos una de las confesiones más demoledoras que Castel se hace a sí mismo. Ya era como si nos hubiésemos tuteado. Sin embargo, te maté. Yo, tan estúpido, tan ciego, tan egoísta, tan cruel. Esa admisión finaliza el círculo. La lucidez, reconocer el propio daño y la locura, llegar a cometer el crimen se encuentran en el mismo narrador.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre la lucidez y la locura. El caso Castell e Iribarne. Si algo nos deja el túnel, es una advertencia sobre las consecuencias de la incomunicación, las relaciones de poder y la falta de empatía. Nos despedimos recordando otra línea reveladora de Castell, que sintetiza su modo de ver el mundo. Hace rato que me importan un bledo la opinión y la justicia de los hombres. Supongan, pues, que publico esta historia por vanidad. A veces, el túnel más oscuro no está bajo tierra, sino dentro de nosotros.